Mira que esta serie se llama Divagando, pero es que este vídeo yo creo que va a ser el más divagativo de todos. ¡Hola dulcemelosos! Hoy es un día muy especial, porque este vídeo va a marcar el inicio de dos series de vídeos distintos. Porque hoy os vengo a hablar de mis hipótesis, de mis pensamientos sobre cómo creo que debería continuar la historia de la música. Pero antes de nada hay que matizar varias cosas. La primera de todas es que esta es mi pura opinión. No tienes para nada que estar de acuerdo conmigo y no hay problema, tenemos una magnífica sección aquí en YouTube que son los comentarios donde podemos discutir todo. Y la segunda son los grandes pecados de la historia de la música. Algunos autores incluyen más de los que probablemente voy a decir ahora, pero a mí los que me parecen más graves son el academicismo y el evolucionismo musical. El primero de todos y donde la gente más cae es el evolucionismo, y es el hecho de pensar que la historia de la música evoluciona hacia algo mejor, y también que la historia de la música evoluciona hacia algo peor. Eso es algo muy importante porque durante la historia de la música hay varias continuaciones, hay varias rupturas, pero nunca se debe entender que un movimiento posterior es mejor que el anterior, ni tampoco que un movimiento posterior es peor que el anterior. Debemos entender que son contextos y conceptos totalmente distintos. Una frase que, disculpadme, no conozco de qué autor es que en cada época se ha escrito la mejor música para esa época. Y bueno, respecto al segundo mito, el academicismo, es el tema de que todo lo que proviene del conocimiento académico es mejor que lo que no proviene del conocimiento académico. Me refiero a decir, por ejemplo, que la música de alguien que ha estudiado o la música muy elaborada es necesariamente mejor que la música de alguien que no ha estudiado o la música poco elaborada. Muy entre comillas, muy entre comillas. Bueno, una vez aclaradas estas dos falacias o pecados a los que nunca debemos caer, vamos al tema. A ver, personalmente, a la hora de componer y a la hora de pensar la música, siempre me gusta el hecho de sacar algo de contexto e integrarlo en otro contexto distinto. Ahí vamos con dos cosas distintas. Primero, el hecho de utilizar recursos del pasado y añadirlos en el contexto donde vivimos ahora, en el siglo XXI, y el segundo es el hecho de recurrir a recursos de otras culturas distintas a la nuestra, en la que yo me inscribo, la cultura occidental, y aplicarlos en un contexto de la música occidental. Esto segundo muchas veces se tiende a llamar apropiación cultural. Y bueno, ahora no expondré qué me parece de la apropiación cultural, pero vamos, que la música y la manera de hacer las cosas no siento que pertenezca absolutamente a ningún país, a ninguna región ni a nada. Es todo de todos. A ver, sin llegar a locuras como se han hecho, como por ejemplo pillar cánticos típicos de alguna tribu africana y venderlas como si fueran composiciones de uno mismo. Eso es plagio. Obviamente el tema de pillar algo de un contexto y aplicarlo en otro contexto da para mucho rollo, así que en este vídeo, para no extendernos excesivamente, vamos a hablar sobre dos conceptos: el concepto de modos y el concepto de temperamentos. Vamos primero con el concepto de los modos, que es un poco más sencillo de entender. A ver, actualmente predomina el sistema tonal. ¿Qué es el sistema tonal? Bueno, el sistema tonal, simplificando mucho, consiste en dos escalas. La escala mayor o escala feliz, por si queremos, no sé, entenderlo mejor, que es esta. Y la escala menor, o triste.
A ver, el tema es bastante más extenso, pero como digo ahora, estamos diciendo las cosas un poco por encima para intentar entendernos, así que no nos vamos a explayar excesivamente. A ver, ¿qué pasa con esto? Bueno, pues que esto ha pasado durante bastantes años. No os tiréis encima de mí, ya lo sé, los que os enteráis de estos temas sabéis que la cosa no es tan simple, que ha habido más cambios y tal, pero estamos intentando decirlo las cosas de manera clara. Y bueno, ¿qué pasa? Pues que estas escalas, simplificando mucho, provendrían de hacer a partir de cada nota, a partir de cada una de las notas de las teclas blancas del piano, que son 7, do, re, mi, fa, sol, la, si, hacer una escala. Y la escala mayor pues partiría a partir de do, y la escala menor partiría a partir de la menor. Pero claro, tenemos 2 escalas, pero tenemos 7 notas. ¿Qué ha pasado con las otras 5? Pues digamos que menos la que parte a partir de si, que por motivos especialmente religiosos se prohibía tocar, ya que suena así. Las otras se usaban en mayor o menor medida y pues acabaron dejándose de usar. ¿Qué pasa? Pues que tal vez sería interesante, yo creo, a la música actual aplicar los modos antiguos. A ver, aquí hay varias cosas. Y es que históricamente las cosas funcionan bastante distintas. Por una parte están los modos griegos, que los modos griegos realmente no son griegos, sino que es una reinterpretación muy posterior de lo que se pensaba que eran los modos griegos, pero que realmente no eran los modos griegos. Y bueno, digamos que esos modos griegos son las 7 escalas que os he mostrado, que son jónico, entiéndase jónico como sinónimo de mayor, dórico, frigio, lidio, mixolidio, eólico. No se entienda en ningún caso como sinónimo de menor, por mucho que muchos os hagan creer que lo es, pero por el momento vamos a simplificar y vamos a decir que es sinónimo de menor. Y lo creo que por alguna razón que desconozco omití a la hora de grabar el vídeo. Existen muchos más modos que se han usado históricamente. Algunos de ellos son, por ejemplo, los modos gregorianos, que para simplificar mucho son parecidos a varios de estos modos griegos, pero con una serie de reglas detrás bastante estrictas. Y bueno, además de esto hay muchísimo más. Y ahora, porque estamos hablando dentro del mundo occidental según la historia de la música mítica, pero obviamente hay muchos modos regionales. O sea que según qué regiones concretas de ciertos países o países enteros tendrían unos modos o escalas distintos. ¿Qué pasa? Que a mi parecer es muy interesante intentar investigar con esas escalas, esos modos. ¿Por qué? Pues porque a pesar de que son muy antiguos y se llevan usando durante mucho tiempo, algunos de ellos, no todos, pero algunos de ellos sí, si los tocas suenan raros, suenan modernos, suena como algo totalmente nuevo y eso mola. O sea, ahora estamos hablando de cómo se crearía un lenguaje musical nuevo o cómo se crearía nueva música, hacia dónde se podría ir. Y el hecho de utilizar escalas y sacarlas del contexto y meterlas dentro del contexto actual da en gran medida mucha libertad para la creación de nueva música y me parece muy guay. Y bueno, es algo que yo uso muchísimo, el tema de los modos. Así como teníamos mayor feliz, menor triste, pues a través de los modos, sobre todo en el mundo de la banda sonora, que es el tema mi mundo un poco, te da mucho juego para interpretar musicalmente sentimientos más complejos. Yo que sé, nostalgia, rabia, miedo. Y por ejemplo, a través de la utilización de las reglas de los modos gregorianos, para la creación de música puedes exagerar ciertos sentimientos. Y eso mola mucho. Y bueno,
allí nos falta el segundo elemento con el que yo creo que se podría crear nueva música. Es un tema que a mí me fascina y es el temperamento. Y me preguntaréis, ¿qué es el temperamento? Cuando un músico se enfada o se pone triste o está feliz, y yo te diré, no tiene nada que ver con eso. A ver, el temperamento es muy complejo. Hay una gran parte de matemática, física, etc. Pero básicamente parte en un principio de la quinta. ¿Qué es la quinta? Bueno, la quinta es esto. ¿Y qué es el temperamento? Bueno, es un asunto bastante complejo, pero digamos que actualmente si tenemos un instrumento como un piano, por ejemplo, tenemos unas notas que tienen afinación fija. Bueno, claro, no es afinación fija, porque tú puedes afinar las cuerdas, pero no es que mientras tú estés tocando las vayas afinando. O bueno, si quieres un ejemplo más claro de afinación fija, tienes cosas como guitarras o ukeleles, instrumentos actuales con trastes. Digo actuales porque los trastes no han sido fijos siempre. Pero vamos, la cosa es que actualmente un do es esto. Obviamente puedes cambiar de instrumento, puedes cambiar de octava, pero seguirá siendo un do. Allí hay dos cosas. Está el tema del patrón de afinación y está el tema del temperamento. El patrón de afinación es el punto de partida, por decirlo así. Actualmente el estándar es 440. ¿Qué significa? Básicamente que un la nota la, concretamente un la 3, aunque los estadounidenses lo llaman la 4, y creo que en Latinoamérica también lo llaman la 4, pero vamos, un la 3 en España, la 4 en el resto del mundo, equivale a una onda sonora, ¿no? ¿Veis una onda sonora? Hace así, que da 440 ciclos por segundo. O sea que hace así 440 veces por segundo. Esto lo puedes subir o bajar, pero al fin y al cabo estás en lo mismo. De allí el mítico patrón de afinación 432, porque no tiene ningún sentido, porque básicamente estoy en los mismos. La música suena igual, a lo mejor suena un poco más aguda, suena más grave, pero estamos en lo mismo. Pero lo interesante es el temperamento, y es la distancia entre notas. Como hemos visto en instrumentos de teclado o instrumentos con trastes, tenemos las notas fijadas, pero hay otros instrumentos que no lo tienen. Un ejemplo mítico sería, por ejemplo, un violín. Pero vamos, el tema del temperamento viene sobre todo por los teclados, que han sido los instrumentos dominantes desde hace varios siglos. Ojo que me estoy refiriendo en música occidental en todo este tiempo, ¿vale? Claro, el tema que a mí me fascina mucho del temperamento es que en la actualidad, si tú eres un compositor, tienes que decidir muchas cosas a la hora de empezar una canción. Algunas, por ejemplo, la escala o modo en la que se encuentra. ¿Qué instrumento voy a utilizar? ¿Voy a utilizar solo un instrumento? ¿Voy a utilizar muchísimos instrumentos? Y bueno, además de esto, hay 10 millones de cosas más, como el compás y el tempo y millones de cosas más. La cosa es que antiguamente uno de esos elementos era el temperamento. Y sin embargo, en la actualidad es algo que se da por asumido. Por una cuestión de pura convención y comodidad, en cierto momento de la historia, hace relativamente poco de hecho, se decidió que el temperamento estándar sería el temperamento igual. Y bueno, ¿en qué consiste el temperamento igual? Bueno, pues el temperamento igual consiste que entre cada una de las notas de un teclado, entre cada una de las 12 notas que existen, o 12 semitonos, pues hay la misma distancia. Exactamente la misma distancia. Es que claro, ahora asumimos que entre esta nota y esta nota, por ejemplo, hay la misma distancia. Pero antiguamente no era así. El compositor, además de pensar en la instrumentación, el tempo, la dinámica, la armonía, la escala o modo, etcétera, 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 también decidía el temperamento, también decidía qué distancia había entre las notas, ¿sabes? Y es muy curioso que actualmente nadie piense en eso, y es que me da muchísima rabia. Lo hemos olvidado, parece que da igual, parece que a nadie le importa. Es algo que se ha fijado y se ha estandarizado hace relativamente poco y que sin embargo nadie discute. Claro, tenemos que entender
que la sociedad actual, digáis lo que digáis, es muy libre. Y sobre todo en términos artísticos. Tú ahora puedes hacer absolutamente la música que te dé la gana sin problemas. Pero antiguamente, si tú eras un compositor y tenías que hacer un concierto y hacías según que musicalmente, la gente es que eran capaces de condenarte a muerte, sin exagerar. Así que digamos que no se podía experimentar con según qué cosas. Pero ahora sí, ahora vivimos en un mundo libre. Así que tú imagina, dentro del contexto actual, intentar pillar algo que hace un tiempo que se ha abandonado y que ahora, digamos que casi se desconoce como el temperamento. Puedes crear música totalmente nueva partiendo de eso. Y de la misma manera que yo antes he dicho que a través de modos tal vez menos usados puedes hacer que la gente reciba sentimientos mucho más complejos dentro de la música, si además le añades el tema del temperamento, eso es aún más fuerte. Porque el único momento donde se experimenta con esto actualmente parece ser en películas de terror, cuando se toca una música ligeramente desafinada para causar sentimiento de incomodidad. Pero el tema de los temperamentos se puede utilizar para lo contrario, o sea, se puede hacer que un sentimiento, por ejemplo, de alegría o de felicidad sea aún más potente gracias al uso del temperamento. Y no sé, me parece muy interesante y me parece un campo muy poco explorado. Ya los modos en cierta manera están inexplorados, pero es que los temperamentos parece que no existen actualmente. Y bueno, sé que lo he explicado todo un poco por encima, pero a partir de este vídeo voy a hacer dos series distintas. Una hablando de artistas que innovan y que experimentan con ciertos elementos poco comunes, causando algo positivo en mí. Y otro de artistas o tal vez géneros incluso que utilizan según qué elementos que son novedosos pero que a mí me desagradan bastante. Y bueno, una vez dicho esto, probablemente algunos diréis, ¿cómo que los modos están poco explorados? O sea, ¿el jazz? Y yo os diré, lo siento, no quería entrar en este conflicto, pero no es adecuado para este vídeo, porque tengo que deciros, tengo que confesaros que tengo un gran problema con el jazz. O sea, tengo un problema impresionante con poder apreciar y con poder disfrutar el jazz. Pero eso lo veremos la semana que viene. Así que nada, si no os lo queréis perder, por favor suscribíos a este canal y activad la campanita hasta que entre paréntesis. También suscribíos a mi canal de música instrumental 12 Streams Dulcemele, a mi canal de divulgación musical un poco más currada llamado Más Allá del Sonido. Y también mírate este vídeo impresionante que os está saliendo por aquí. Y nos vemos la semana que viene. ¡Adiós, dulcemelosos!